Minutos con el Padre Pacho. Si hablamos un poco en uno de los programas de lo que significó para la región, incluso todo el oriente antioqueño, y cada diócesis tiene unos programas especiales, pero estamos en una nueva diócesis que nació en 1957, una pastoral. ¿Qué es la pastoral? El acompañamiento de las diócesis y de las parroquias. Pero también hay otro tema que apenas lo voy a esbozar un poquito, que es la filosofía del desarrollo. Esa es una de las cosas más bonitas. Hice una alusión ahora a lo que el Papa León XIII, que le tocó pasar digamos, del siglo XIX al siglo XX, pero a la época de la industrialización. Y una de las cosas grandes era que se iban a perder muchos trabajos y sin embargo el Papa estimuló tanto a los industriales como a los obreros para que conjuntamente buscaran en esos términos ya de las nuevas máquinas de desarrollo que había para la época, una comprensión y un desarrollo conjunto. Lo mismo, ahora teníamos que decir para la época del cambio que necesitaría estas comunidades rurales del Peñol, Guatapé, San Rafael, y muy especialmente por el cambio de cabecera para el Peñol, el cambio de parte de la cabecera de Guatapé, llegar a hacer San Rafael el centro de todas las centrales, porque en Guatapé no solamente se llegaron las aguas del río Nares, sino que la recuperaron después con el embalse de San Lorenzo, que la recogieron nuevamente para hacer otro embalse con el Playas hasta llegar a San Carlos, que esto se convirtió en un centro de desarrollo. Pero este centro de desarrollo tenía también que buscar una filosofía social de desarrollo. Esa filosofía para la Iglesia estaba iluminada muy claramente, hice apenas unos esbozos, por los primeros obispos nuestros. El señor Alberto Uribe Urdaneta fue el primer obispo de 1957 a 1960 y el segundo obispo de 1961 a 1968, Monseñor Alfredo Rubio Díaz, y el tercer obispo, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que fue obispo desde 1968 hasta 1993. El gran obispo, digamos, fue Alfonso Uribe, que fue el diseñador, era además de la misma región y conocía todo esto. Entonces, digamos, si había una filosofía pastoral, había también una filosofía del desarrollo. ¿Dónde la pudimos encontrar? Primeramente en la riqueza que para la época se daba, los cambios. El León XIII lo había puesto con la encíclica de las cosas nuevas, en la encíclica Rerum Novarum el 15 de mayo de 1891, que después los papas la fueron repitiendo. A los 40 años, en 1931, el Papa Pío XI, a los 60 años, el Papa San Juan XXIII, y después a los 80, a los 90 y a los 100 años, como reviviendo la necesidad pastoral de ese. Y que esa filosofía del desarrollo venía desde unas escuelas grandes, porque el Evangelio ilumina las realidades temporales. De ahí que estos tres obispos del que estoy haciendo mención, Monseñor Alberto Uribe, Monseñor Alfredo Rubio Díaz y Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, en sus recomendaciones encontraban también que a los dirigentes y a los profesionales les iluminara también una filosofía del desarrollo humano, de respetar. Y empezaba el primero. ¿Cuál? Y que era por el derecho. Si Medellín es un municipio que siendo la capital del departamento de Antioquia, pero como municipio tenía el mismo valor de ser lo mismo que el mismo municipio de Guatapé o el municipio del Peñol o el municipio de San Rafael. Es decir,
como municipio, como entidad jurídica dentro de la Constitución, era lo mismo. Mucho más que se estaba en ese momento desarrollando y bajo la Constitución de 1886, que fue una Constitución que duró un poco más de 100 años, ahora estamos bajo la Constitución de 1991, que sufrió algunas reformas, que hoy nosotros muchas cosas de estas no las entendemos porque vivimos bajo la Constitución de 1991, pero esa Constitución logró que para tener el interés de los desarrollos de los pueblos fuera también equitativo y equilibrado, que se dejara a un lado las divisiones políticas. Muy duro, porque era la Constitución de 1986 admitía solamente dos partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Estos pueblos de por aquí del oriente, la mayoría eran conservadores, entonces había un desequilibrio. Y le tocó un régimen, y por esto vale la pena resaltarlo aquí ahora, un régimen político que se hizo una reforma de 1958 a 1974, 16 años, de hacer el Frente Nacional. Eso le facilitó que los intereses políticos del Partido Liberal o del Partido Conservador para estas comunidades fueran equilibrados. En el Peñol, por ejemplo, que eran 8 concejales, 4 eran liberales y 4 conservadores. Para Guatapé, que eran 6 concejales, 3 liberales, 3 conservadores. Lo mismo para San Rafael, y que era el equilibrio por encima de todo. Los partidos políticos no tenían que polarizarse y hacer extremos. Esto era una cosa muy bonita. Muchos podemos tener una visión distinta, pero lo hablo para la región de los embalses, que nos ayudó mucho a que los intereses propiamente políticos se pudieran dejar a un lado y solamente buscar una filosofía del desarrollo. Esa filosofía del desarrollo se pudo introducir en unos documentos. Se quiso poner una ley, que es la ley de embalses, en 1963, pero no fue posible. Hubo algunas objeciones por algunas empresas que manejaban las centrales hidroeléctricas en ese momento, entre ellas empresas públicas, para que no se diera esa ley de embalses. Pero se logró que parte de esa ley de embalses quedara con una filosofía de desarrollo en un contrato. Ese contrato, al que le vamos a hacer un buen comentario, logró que si la pastoral social ayudaba a que hubiera una pastoral también de conjunto, es decir, que la diócesis, las parroquias no estuvieran aisladas solas, ni la del Peñol solo, ni la de Guatapé solo, ni la de San Rafael solo, sino con una política pastoral de conjunto, ayudándose. Y anuncié en uno de los programas, empezando por una gran misión que se hizo de 80 centros, era precisamente para recoger también una filosofía del desarrollo social, que después, en 1969, se logró a través de cruces de reuniones, de participación, porque no era con violencia, era exactamente citando a los responsables del programa, en este caso a las empresas públicas, para que ellos respondieran con programas de desarrollo. Una de las cosas grandes, que lo comentaremos también cuando estemos explicando qué tanto se cumplió el contrato, es que recogió una filosofía de desarrollo. Puso primero unas obligaciones de que había que desalojar de habitantes tanto un desmantelamiento geográfico, demográfico de la población, de animales, de alimentos, para que esa zona se quedara como lo llaman ahora unos vasos donde se va a depositar agua, y que esa agua es como un acumulador de energía. Teniendo agua, tenemos potencial energético en potencia para que se genere a partir de ahí. Entonces,
un vaso grande de más de 70 kilómetros cuadrados significaba no solamente salir de los animales, salir de los cultivos o salir de las personas, sino también cambiarlos por unos mejores métodos que dieran desarrollo, que se beneficiara lo que se va a sacar de ahí, la fuerza hidroeléctrica, pero que se beneficiara también quienes vivían y estaban en esos sitios. Por eso una de las cosas de las recomendaciones que tenía el municipio era que estos municipios se convirtieran en municipios modelos, incluyendo una administración municipal modelo de alguna manera. Pero para el Peñol específicamente se logró que viera en un contrato un plan decenal de desarrollo. Y durante 10 años hacer unos programas de desarrollo. Por ejemplo, el de comunidades de base, que eran las acciones comunales, fortalecidos a través del mismo sindicato y las acciones comunales. Pues, lo mismo, un programa de capacitación, un programa artesanal, un programa turístico, que en la región se sabía que iba a tener una visión turística bien importante. Un programa también de vías, ahora que estamos diciendo cómo las vías se han convertido prácticamente insuficientes. En este momento, por ejemplo, el Peñol está necesitando que las comunicaciones sean los más expeditas. Se trazó un perfil de carreteras, una circunvalar que no se hizo, unas vías nuevas que pudieran unir mucho mejor. Una vía comunicando al Peñol con Guatapé maravillosa a través de 6 puentes, eso es maravilloso. Pero todo indica que el plan de desarrollo tenía también esa palabra que estoy utilizando, una filosofía de desarrollo, que si había beneficio para quien se va a vender la energía, que hubiera un desarrollo también para esta misma región. Y hay todavía un tema que lo seguimos diciendo. En este momento las empresas no se han ido de aquí, antes están más afianzadas. Entonces vinieron para quedarse y para ese sentido tienen responsabilidad y siguen teniendo con esta región. Al principio, por ejemplo, Guatapé quiso tener una planta y la cooperativa de municipalidades se la financió y tuvieron que suspenderla, pagar una indemnización a la cooperativa de municipalidades y más bien recibir energía directamente de empresas públicas. El Peñol no podía tener nada porque la plantica que tenía en la chapa era insuficiente, pues tuvo que recibir también energía y ahora, durante un tiempo, la electrificación rural, que era una cosa que no se creía que era posible, ya hoy es un beneficio. Lo mismo las vías. Por eso estamos viendo este plan de desarrollo, el plan de desarrollo, el plan decenal de desarrollo, incluía beneficios para empresas públicas como dueño del territorio, pero para la región como asentado aquí, y tendría que permanecer. En este momento podemos decir, empresas todavía no se ha ido. Hubo una ley que fue en 1981, la ley 56, que para ellos eximir el pago de catastro, hicieron una ley para mermar ese pago. Ahora se benefician los municipios que son afectados por embalse con eso, pero el territorio sigue siendo territorio, está geográficamente medido y ahí hay unas tierras que tienen una utilización que tendrían que pagar igualmente por lo menos parte de un catastro, no solamente eximido. Eso estaba incluido en la visión del plan decenal de desarrollo que se tenía para esta región. En las recomendaciones de Codesarrollo puso una palabrita muy bonita también que nos ayudó a iluminar para que ese contrato tuviera. Ir más allá de la simple indemnización comercial. Más allá de la simple de indemnización comercial. Ir más allá. Es decir, si viene una institución tan importante como son las empresas públicas a una región, que a esta región le favorezcan
proporciones grandes de desarrollo. Y por eso hoy, cuando vamos a hacer el análisis de qué se cumplió del contrato, cómo fue las cosas que faltaron, sin embargo decimos, todavía estamos en ese mismo plan de desarrollo. Uno se queda encantado viendo la región, las riquezas que tiene. Por ejemplo, encontrar ahora que se están hablando de unas vías grandes y nuevas y bien importantes, diciendo todo lo que significa llegar al Peñol, llegar a Guatapé, llegar a San Rafael, llegar a San Carlos, llegar a toda esta región con tantas riquezas como uno de los planes grandes que necesita desarrollo es precisamente el desarrollo de las villas. Por eso esa palabra ir más allá de la simple indemnización comercial es una visión más amplia de lo que es saber que la región necesita tener también cosas que le aprovechen. Cuando uno ve el Peñol en 1978 que empezó las casitas, el padre Óscar Ángel le decía a que era el párroco, a todos, asuman las casitas, A, B, C, eran 3 casitas. Hoy, ver todo lo que ha pasado en esto, y que lo hicimos en uno de los programas, leyendo exactamente lo que un arquitecto quería decir, que el Peñol crezca hacia arriba o hacia los lados, a los dos lados, y uno lo ve creciendo para todos los lados. Eso significa que los inversionistas de afuera vienen, pero a entregar también riqueza y beneficio. Si dijimos en un momento que esto tendría que hacer un acompañamiento gracias a que la diócesis, las parroquias han querido tener un acompañamiento pastoral, es en beneficio también de la región, pero en beneficio también de tener una buena filosofía del desarrollo, que inicialmente pues no se tenía. Uno pensaba de que yo le compro y ya, no, ir más allá de la simple indemnización. Por eso el plan de desarrollo, que finalmente lo concertó Empresas el 12 de abril de 1969, era poner estos municipios, tanto del Peñol como de Guatapé, en una política de desarrollo, con una filosofía de desarrollo, ir más allá de las simples términos, digamos, comerciales o de simple negocio. Hay que decir también de que los desarrollos vienen por las vías. Nadie se imaginaba de que una de las cosas grandes que tiene este plan de desarrollo fue que se pudo tener que el embalse sea de usos turísticos y de pesca abierto. Y eso le favoreció a Guatapé, le favoreció al Peñol, y lo estamos encontrando. Pero también las vías terrestres para llegar a utilizar aquí. Por eso decimos que aquí tenemos nosotros un mar interior que finalmente en la región está concentrado con unos beneficios grandes, pero que todavía sigue este plan de la filosofía del desarrollo, beneficiando no solamente al que explota la energía, sino a las comunidades que viven en esta región. Relatos con el Padre Pacho.